Vamos acá con un ejercicio que quedó colgado la vez pasada, que estaba perdido por ahí repartido. Está bueno para hacer alguna vez la cuenta de la derivada usando la definición. Bien. Entonces tenemos la función f de x igual 1/x y queremos probar usando la derivada, no usando reglas. O sea, va a haber reglas, pero no usando la regla de un polinomio, sino usando la definición de derivada, que su derivada justamente es menos 1/x². Entonces, ¿cómo era la definición de derivada? ¿Se acuerdan? Lo repasamos el lunes a esto. ¿Se acuerdan que tenían el triangulito y la derivada era la tangente? Entonces quedaba el largo del cateto opuesto sobre el adyacente y eso al final del día era el cociente incremental. F de x más h menos f de x sobre h. Pero en particular la derivada es este cociente cuando h tiende a cero. Aquí en el dibujo del triangulito, x más h, lo que está representando es que elegimos h cada vez más chiquitos. Entonces el triangulito hace que su hipotenusa tenga la pendiente de la derivada, o sea, la recta tangente. Entonces acá simplemente es calcular esta cuenta. F de x lo conocemos, entonces podemos evaluar cuánto es x más h, restarles bx y dividir entre h y ver qué nos da. ¿Cómo nos queda f de x más h en este caso? Si tenemos que f de x es igual a 1/x, f de x más h, ¿qué nos queda? Y uno sobre x más h al cuadrado, ¿no? En principio 1/x más h, ¿no? O sea, la función es lo que entra acá. Ah, sí, me confundí, me Bien, confundí. está bien. Bien. Está f de x, no hay que hacer nada, ya sabemos cuánto es 1/x. Y entonces ahora podemos realizar esta cuenta. De acá tenemos que f de x más h menos f de x sobre h es igual a 1/x más h menos 1/x, todo esto dividido h. ¿Qué pasa cuando hacemos el límite cuando h tiende a cero acá? Nos queda una indeterminación, 0/0. Ahí va, recuerden eso, porque la definición de derivada siempre es una determinación, porque cuando h tiende a cero, f de x más h tiende a f de x, y esto se anula. Ya h tiende a cero, entonces te queda 0/0. Eso pasa siempre. Entonces lo que hay que hacer es trabajar un poco con esta expresión o buscar algún límite tipo o alguna regla de límites para ver cuánto da realmente esta cuenta indeterminada.
Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? De vuelta, recuerden que para levantar indeterminaciones vimos dos caminos, básicamente. Uno es buscar si esto tiene un límite tipo y reemplazar el límite tipo por lo que es. Y la otra es hacer alguna manipulación de la expresión para escribir lo mismo, pero de manera distinta y que no quede indeterminado. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, x al cuadrado sobre x y hacemos el límite cuando x tiende a cero? Esto es 0 sobre 0, pero si manipulamos la expresión, esto es x. Entonces, en realidad, el resultado es 0. En principio es del indeterminado, pero manipulamos la expresión, es una igualdad, porque conseguimos una expresión que es igual, pero que ahora nos da 0 sobre 0. Y esa misma idea podemos aplicarla acá. Y observar que no hay muchas cosas para hacer. En principio lo único que podemos hacer es esta cuenta. Después esta división está abajo, pero esto sí o sí va a ir a 0. Entonces lo que podríamos intentar hacer es esta resta de fracciones. Entonces, ¿cómo hacemos esta resta de fracciones? ¿A qué es igual esto? ¿No queda 0 sobre h? No entendí. Esto queda 0 sobre h. Claro. No. ¿Pero por qué 0 sobre h? No, porque había hecho la resta y hasta resté 1 - 1 te queda 0. Ah, ojo, pero estos Y son fracciones, después, ¿no? Las fracciones no se restan así nomás. ah, ¿Se puede poner un denominador común? Ahí va, para restar fracciones tienen que tener el mismo denominador y acá no lo tienen. O sea, recuerden que la resta de fracciones no es simplemente restar. Entonces lo que hay que hacer es común denominador. Común denominador. ¿Y cuál común, o sea, cuál es el denominador común que podemos encontrar acá? El x más h. X más h. No, el Bueno, x. en realidad tenemos que mezclar los dos. Recuerden que el común denominador tiene que ser un número que sea divisible por estos dos. X más h no tiene por qué ser divisible entre x. Ejemplo, si x es 5 y h es 3, entonces x más h es 8, x es 5, 8 no es divisible entre 5. Digo, por eso es común denominador, tiene que ser divisible por los dos. Y por lo general, cuando uno no tiene qué números son, porque acá h puede variar, el que siempre está seguro que ese es el producto. X más h por x. Esto sí es divisible entre los dos, porque x más h divide esta parte, y por otro lado x divide esta parte. ¿Sí? ¿Se ve eso? Y arriba, ¿qué me va a quedar? Si yo quiero conseguir este denominador común, Me Me queda queda x. x menos x más h. ahí va. Entonces, x menos h sobre x más h
por X. Esto se nos va. Y acá abajo podemos hacer distributiva. Va a ser menos h sobre x al cuadrado más xh. Xh o hx. Entonces, esta fracción es igual a esto. Entonces, como tenemos esta igualdad, tenemos que el cociente incremental nos queda menos h sobre x al cuadrado más xh, y todo esto viene de la parte de arriba, dividido h. Dividido h. ¿Y cómo podemos seguir ahora? Tenemos una división de dos fracciones. ¿Cómo se realizaba la división de fracciones? Es lo mismo que multiplicar, eh, o sea, si yo tengo menos h dividido x a la 2 más xh dividido h, no es lo mismo que hacer menos h dividido h por x a la 2 más xh. Es lo mismo, Iván. Entonces, menos h sobre h, por ejemplo, multiplicado a x al cuadrado más xh. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Le anulas las h's. H multiplicando, h dividiendo se van, y nos queda menos 1 sobre x al cuadrado más xh. Entonces, el cociente incremental me queda menos 1 sobre x al cuadrado más xh. La derivada, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental sobre h. Entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 sobre x al cuadrado más xh. Y ahora ya no tengo más el problema de 0 sobre 0, en particular porque acá arriba no hay 0. Y esto de acá abajo es una función continua. Entonces, ¿qué pasaba con los límites cuando teníamos funciones continuas? Ves evaluándolo en h igual 0. Ahí va, cuando la función es continua y llevamos el límite, es simplemente evaluar. Entonces, tenemos que evaluar este polinomio en h igual a 0. ¿Cuánto me da eso? Menos 1 sobre x cuadrado. Ahí va. ¿Qué es lo que nos pedía probar? Nos pedía probar que si f era 1 sobre x, la derivada era menos 1 sobre x al cuadrado. Y lo que probamos ahora es que la derivada, que es el límite del cociente incremental, es menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que efectivamente esa regla, digamos, es cierta. Entonces, f' de x es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Dudas de esto? Entonces, importante recordar eso, la derivada, por cómo está
definida siempre, siempre, el principio va a ser una determinación 0 sobre 0. Entonces luego lo que hay que hacer es ver cómo levantar esa determinación. Y en el curso vimos dos maneras. O sea, eso es otra, ¿no? Las cosas que están en el práctico tienen que salir con lo que vimos en el curso. Entonces en el curso vimos dos maneras. Una es buscar límites tipo, a ver si aparece la expresión en un límite tipo y reemplazarla para simplificar la expresión. Y en este caso, que no había ningún límite tipo que nos sirviera, bueno, manipular esto algebraicamente, o sea, algebraicamente quiere decir hacer cuentas con esto, sin dejar de tener una igualdad, pero describirlo de manera distinta para ver si se va al 0 sobre 0. Fue lo que hicimos. La resta de fracciones arriba la escribimos, decimos la cuenta, y llegamos a qué es esto, y cuando dividimos entre h, después nos quedó una expresión que es equivalente al cociente incremental, es lo mismo, es una igualdad, pero ahora no es más 0 sobre 0. O sea que si se enfrentan en un parcial o algo, probar algo de esto, eh, hay dos caminos posibles: buscar límite tipo o manipular la expresión, no mucho más. Como observación nomás, se sigue cumpliendo la regla del polinomio, del monomio, mejor dicho. Porque 1 sobre x es x a la menos 1. La regla del monomio era que la derivada de x a la n era n por xn menos 1. Y entonces si aplicamos eso acá nos queda que la derivada de x a la menos 1 es menos 1, el n vale menos 1, por x a la menos 2. Y eso es lo mismo que 1 menos 1 sobre x al cuadrado. No, pero esto no es una prueba, por acá estamos usando que esto es cierto sin probarlo. De vuelta, en el curso, en muchos ejercicios lo vamos a usar nada más. En este ejercicio explícitamente nos pedía hacer la cuenta. Entonces ahí no vale usar propiedades, hay que hacerlo. Sigamos entonces a lo que habíamos dejado la vez pasada, que eran con regla de la cadena. Habíamos hecho el 3-3 parte 1. ¿Pudieron hacer algún otro de estos? ¿Tienen dudas sobre alguno de estos cuatro que quieran ver ahora? Si no hay dudas, sigamos con la parte de inversa. ¿Se acuerdan de la inversa un poco cómo era? Pequeño repaso. Teníamos x, entra en la cajita f, sale f de x, y ahora lo que hacemos es meter esto en la cajita que llamamos inversa y nos devuelve x. Y esto de meter algo, o sea, meter la salida de una función a otra función es la composición. O sea, esto matemáticamente es que f a la menos 1 compuesta con f en x nos devuelve x. Y esto acá sería, vamos a ver si, esto rosado acá, lo que está representando es este camino. Es toda esta función. Es aplicar f y después aplicar la inversa. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con derivada? Bueno, que así como podemos derivar la función f, podemos querer derivar en algunas ocasiones la inversa. Trabajamos con la inversa en vez de la función directa y queremos derivarla. ¿Vieron algo de eso en teórico?
Supongo que silencio es que sí. Entonces acá el repartido está, como se llama esta fórmula. De vuelta está bueno que lo sepan. En el teórico lo tuvieron que haber visto o lo van a ver. Acá en el práctico lo vamos a usar. Entonces, primero entendamos qué es lo que dice esta fórmula y luego aplicamos el ejercicio. Por cómo es la notación acá tenemos que f de x es igual a y, y luego queremos calcular la inversa en y. Queremos calcular la inversa, no, en realidad la derivada de la inversa en ese punto y. Y lo que sucede que pues, es un poco mágico, ¿no? En realidad lo que pasa es que está en juego la simetría. ¿Se acuerdan que la inversa y la función tenían cierta simetría? Y lo que sucede es que para derivar la inversa no necesitamos calcular explícitamente la inversa, sino que lo podemos calcular a partir de la derivada de la función original. Vieron que acá es la derivada de la inversa, pero acá es la derivada de la función. Entonces está bueno, porque si no, si uno no tuviera esta fórmula, primero debería hallar la fórmula de la inversa, que no siempre es fácil, y después recién derivarla. Y acá nos saltamos el paso de hallar la fórmula de la inversa. Está. Lo que sí es importante es que acá hay una y acá hay una x. Entonces, la pregunta es cómo se relaciona esa y y esa x. La respuesta es esta. El x que hay que elegir es aquel que hace que f de x sea igual a y. Y ahí yo tengo una pregunta. ¿Ese x es único? Entonces yo tengo un valor de y donde la función llega. ¿Voy a poder encontrar un único x o tendré varias posibilidades? No entendí la pregunta. ¿Si me puedes Bueno, repetir? sí, voy de vuelta. Habíamos dicho que esta fórmula dice que para hallar la derivada en un punto, derivada a la inversa en un punto y, eso va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función directa, pero en un punto x. Entonces acá hay puntos distintos. Y la relación entre esos puntos es que el x que hay que poner acá es aquel que hace que f de x sea y. Entonces la pregunta es, si yo le doy un y, ¿va a haber un único x o puede haber varios x? Me parece que varios, porque puede haber dos X que tengan la misma Y, o va por otro Bien. lado. Tiene que ver, pero la respuesta está mal. Pensemos un segundo. O sea, eso en general puede pasar eso, pero esto no es una función cualquiera. Ahora dice un poco lo que dice Agustín, pero acá tenemos una función inversa. ¿Qué tenía que pasar para que existiera la inversa? Que sea ¿No era biyectiva. Ahí va. Si estamos trabajando con la función inversa, ya tenemos que dar por hecho que es biyectiva la función f, si no, ni siquiera existiría la inversa. Entonces, es cierto, en general puede haber varios x que hagan que f de x sea y, pero como la función es biyectiva, hay uno solo. Pero está bueno entender eso también, o sea, porque está uno dice, pone un x acá que hace que f de x sea y. Pero si hay varios x, ¿cuáles elegís? El tema es que no hay varios x, porque la función es biyectiva. Ahí va a haber, siempre va a haber un único x que haga que f de x sea y. Entonces, como existe la inversa, sabemos que f es biyectiva, y por lo tanto, para cada i, que i pertenece a la imagen de f, la ecuación f de x igual y tiene una única solución. Es decir, existe un único x
en el dominio de f, tal que f de x igual a y. Y ese es el x que hay que poner acá. Ahora con el ejercicio va a quedar más claro, pero es eso, es. Quiere la inversa en un punto y, terminan evaluando la función original derivada en un punto x, pero no es cualquier punto x, sino que es el único x que hace que f de x sea y. Hay que hallarlo de alguna manera, ¿no? Pero siempre ten en cuenta eso, que no están evaluando en el mismo punto las dos cosas. Son puntos distintos que se relacionan con esta cosa. ¿Alguna duda de esto? Ahora vamos a hacer ejercicios para verlo práctica, digo, pero más allá de eso, ¿hay alguna duda? Sí, acá o más. No, está bien ahí. Entonces veamos ejercicios de esto. Siempre importante eso. Cuando están hallando la inversa, la derivada de la inversa en un punto y, van a tener que evaluar en algún momento la derivada de la función directa en un punto x, y ese x por lo general es distinto del punto y. Tenemos esto. Empecemos de a poco. Hagamos el 1 para ver cómo funciona. F de x es igual a la raíz de x. Ah, pero esto es más fácil igual. Eso no es la inversa. Bueno, sí, se puede hacer con la inversa, está bien. Pasa que ya sabemos derivar la raíz, no importa. X igual 4. Entonces, ¿cuál es la función inversa de raíz de x? X a la 2. X a la 2. Entonces, si no sabemos derivar la raíz de x, podemos trabajar con la inversa, que es x al cuadrado. Y y al cuadrado sería acá. ¿Está bien? Que sí la sabemos derivar. Y entonces teníamos una igualdad, era que la derivada de la inversa en un punto y es igual a la derivada, a 1 sobre la derivada de la función en un punto x. Fijarse que en este caso nosotros queremos esto, pero entonces lo podemos despejar acá. La derivada de f en un punto x va a ser lo mismo que 1 sobre la derivada de la inversa en un punto y. Derivada de la inversa en el punto y. Entonces, la inversa es y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de la inversa? 2 sí. 2i. Entonces, la derivada de la inversa es 2i. Ahora, x vale 4. El x que estamos poniendo acá vale 4. Entonces, tenemos que encontrar el y que decíamos hoy. O sea, ¿cuál va a ser el y? Va a ser f de x. Entonces, si x vale 4 y la raíz es, o sea, la función es raíz de x, ¿cuánto vale y? De vuelta. X vale 4, f de x es x de raíz de x. Y la pregunta es, ¿cuánto vale y, que es f de 4?
2. Vale 2, ¿no? Porque la raíz de 4 es 2. Entonces, y, que es la raíz de 4, vale 2. Entonces, cuando acá pongamos x igual 4, acá tenemos que poner y igual 2. Lo que acabamos de encontrar que cuando x vale 4, f de x vale 2. Y ahí es f de x. Entonces lo que acabamos de encontrar es que la derivada de f en 4 es igual a 1 sobre la derivada de la inversa, 2. La derivada de la inversa de la 2i, entonces cuando vale 2 nos queda 4. La derivada en 4 vale un cuarto. Lo podríamos haber hecho más general también. Siguiendo todo mismo, dijimos que f' de x es igual a 1 sobre la inversa derivada de i. F de x es la raíz. La inversa en i es i al cuadrado. Entonces dijimos que la derivada de la inversa en i es 2i. Y en particular cuando ponemos x, f de x, que es i, va a ser la raíz de x. Entonces, la derivada de la inversa evaluada en i, que es f de x, es 2 veces la raíz de x. Entonces lo que tenemos es que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de x. Aquí es una fórmula que ya habíamos visto la vez pasada, que la encontramos de otra manera, en realidad recordamos cómo, pero llegamos al mismo resultado. Y eso es un poco la gracia de esto, es bueno, si yo quisiera hacer la derivada de la raíz usando el límite, es complicado. O sea, usando la definición, porque tengo que hacer la raíz de x más h menos raíz de x, y ahí no tengo propiedades como para poder sumar o restar cosas. Pero la gracia es que podemos encontrar la derivada de la raíz sin tener que calcularla explícitamente, sino que usamos la derivada de la inversa, que la inversa es x al cuadrado o y al cuadrado. Y esa es más fácil de calcular. ¿Dudas sobre esto? Yo me mezclé un poquito, pero ¿Vale? estaba capaz que viendo más ejercicios, como que me queda más claro también. Bueno, veamos otro ejercicio. Veamos el 2, por ejemplo. O hagamos este, el 3, que es para cualquier x. Queremos hallar la derivada del logaritmo. Ahí estamos trabajando con parte de la inversa, entonces la idea un poco es, nosotros sabemos que la derivada de la inversa en un punto y va a ser igual a 1 sobre la derivada de f en un punto x. Y la relación es que y es igual a f de x. Así es como se relaciona y con x. Esto fue lo que vimos al principio. Fijarse que acá nosotros queremos hacer la derivada de f, no de la inversa. Entonces lo que podemos hacer es despejar de acá abajo la derivada de f. F' de x es igual a 1 sobre la derivada de la inversa evaluada en y. E igual que antes, la relación entre x e y es esta. Entonces, en este caso, f de x es el logaritmo de x.
Entonces, ¿quién es la inversa? E a la X. Ahí va, la inversa va a ser, en este caso, como llamamos E, y va a ser E a la I. Y entonces la derivada de la inversa E a la I. es E a la I de vuelta, ¿no? La función exponencial de E a la X o E a la I cumple esa propiedad. Pero cuando venimos ahora a escribir esta igualdad, tenemos que tener en cuenta esto, que el I que elijamos no es cualquier I, sino que tiene que ser aquel que sea igual a f de x. Entonces, si entra x, ¿quién va a ser I? Si tiene que ser f de x, Logaritmo X, de I. el logaritmo de x, es f de x. Entonces, este es el I que tenemos que poner para que sea igual a esta expresión. Juntando acá, la derivada de la inversa en el logaritmo de x es E en el logaritmo de x, ¿y eso cuánto nos da? O sea, arrancamos el ejercicio diciendo que eran funciones inversas, ¿no? Entonces, si las componemos, ¿cuánto dan? X. X. La x de vuelta. Entonces, lo que estamos diciendo es que si f es el logaritmo y derivamos el logaritmo, lo que nos da es 1 sobre la derivada de la inversa en el punto i, pero no cualquier punto i, sino aquel i que sea f de x, y eso es x. Entonces, lo que prueba esto es que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Si le queda más sencillo, lo que se puede hacer es poner esto acá directamente en la ecuación, o sea, en la igualdad, y que la igualdad sea, digamos, tenemos esto en el principio, la derivada de f de x es igual a 1 sobre la derivada de la inversa en un punto i, pero para que la igualdad valga y tiene que ser f de x. Entonces, reemplacemos. Si acá está i y acá está i, entonces lo que va a pasar es que la derivada de la función es 1 sobre la derivada de la inversa evaluada en f de x. Eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Calculamos la derivada de la inversa y la evaluamos en el f de x. Y eso es la derivada de f. Bien. ¿Dudas de esto? No. ¿Quieren hacer otro de este tipo? Sí, porfa. Bien. Entonces, busquemos uno que no esté en el práctico para que les quede de ejercicio. Hagamos, no sé, hagamos f de x igual la raíz cúbica de x y queremos hallar la derivada de esta función.
Entonces, mismo recorrido. ¿Qué es lo primero que tenemos que encontrar? La derivada de la inversa. Y antes de eso, la inversa, ¿no? O sea, primero tenemos que hallar la inversa. Después sí la Claro. derivamos. Entonces, si f de x es la raíz cúbica de x, ¿quién es la inversa? X a la 3. X a la 3. Entonces, la inversa, que le ponemos parámetro y para diferenciar nada más, va a ser y a la 3. Y ahora sí hallamos la derivada de la inversa. La derivada de la inversa, ¿cuánto va a dar? No entiendo por qué pones Y a la 3 en vez de X a la 3 cuando hablas de la inversa. Es simplemente de notación. Tienen que recordar que ponerle X, Y o Pepito o San Juan, lo que sea, no importa. O sea, no importa lo que pongan acá, lo que importa es lo que hace la función. Entonces, lo que está pasando acá es que tenemos el dominio de la función, tenemos la imagen de la función, que es otro intervalo. A estas cosas le llamamos X y a esto le llamamos Y para diferenciarlo. O sea, vos le podés llamar X a todo, lo que pasa que después es más fácil confundirse también. Porque F va de acá para acá, pero la inversa va de acá por acá. Entonces Ok. no son exactamente los mismos números. O sea, puede haber casos que sí, pero puede haber casos que no. Por ejemplo, no sé, el coseno. En el coseno, el X puede ser cualquier número real, pero el Y solo puede ser cosas entre -1 y 1. Entonces no es lo mismo. De vuelta, se le puede poner X, pero es más fácil después confundirse. Entonces, si la función inversa es y a la 3, ¿su derivada cuánto es? 3i al cuadrado. Ahí va, 3y al cuadrado. Entonces ahora tenemos que recuperar esta formulita. La derivada de f en x va a ser 1 sobre la derivada de la inversa, pero evaluada en f de x. F de x es esto. Entonces lo que hay que hacer es evaluar la derivada de la inversa en f de x. Eso va a ser 3 raíz cúbica de 3 de x, perdón, al cuadrado. Y esto lo podemos dejar un poquito más compacto. Esto no recuerdo si lo vimos, pero las raíces la puedes escribir como 1 sobre. En particular, raíz cúbica es lo mismo que x a la 1/3. Así como la raíz cuadrada era x a la 1/2. Y se imaginan cómo será la raíz cuarta, quinta, sexta, es siempre 1 sobre la raíz. Entonces nos queda 3 por x a la 1/3 elevado al cuadrado. ¿Y cómo podemos escribir esto? O Como sea, X a la 2/3. Ahí va. Aplicamos regla de la potencia y se multiplican los exponentes. Entonces x a la 2/3. Entonces esto es lo que está dividiendo la ecuación que tenemos arriba. La derivada de f va a ser 1 sobre esto que acabamos de encontrar. Entonces esto de acá nos está diciendo que la derivada de la raíz cúbica es igual a 1 sobre, por ejemplo, vamos a ponerlo así primero, 3 raíz cúbica de x al cuadrado, que es lo mismo que 1 sobre 3x a la 2/3. Entonces, bueno, pudimos hallar la derivada de la raíz cúbica sin tener que hacer todo el proceso del límite y todas las cosas. Lo que sí tuvimos que conocer es la derivada del polinomio de y al cubo, pero eso sí es fácil de hacer. De vuelta a observar que esto coincide con usar la fórmula del monomio. La raíz cúbica de x es x a la 1/3, y sabíamos que si derivamos algo de la forma x a la n, esto es n por x a la n menos 1. Entonces con esto baja el exponente, 1/3, x, y le restamos 1 al exponente, 1, 1/3 menos 1,
es menos 2 tercios. Entonces esto va a ser 1 tercio por x menos 2 tercios, pero signo negativo era 1 sobre 1 tercio por 1 sobre x a la 2 tercios. Y esto es exactamente lo que está acá. A lo que voy, en el día a día uno puede hacer esta cuenta, no hay problema. La gracia de la inversa es cuando no sirven estas formulitas, o sea, cuando no tenés una fórmula general que te sirva y vos aún así querés encontrar la derivada. Pues ahí es muy complicado meterse con la definición de derivada y el límite y no sé qué, y uno intenta usar este tipo de técnicas. Bueno, yo no conozco la derivada de la función, pero capaz es más fácil hallar la derivada de la inversa. Entonces trabajo con la derivada de la inversa. ¿Dudas sobre esto? Uno más. Este es arcseno, vamos a usar coseno. Para cambiar un poco nomás. Para ver cuándo esto realmente tiene utilidad. O sea, que no es que acá no sirva, pero acá se puede hacer de manera más corta. Pero en esta, f de x igual arc coseno. Recuerden que esto es la inversa del coseno. ¿Cómo hacemos para hallar f' de x? Acá no tenemos una fórmula de que esto va a ser igual a algo, no es un polinomio. Ni siquiera tenemos una fórmula de cómo escribir esto usando composición u operaciones en funciones elementales. Porque arco cero es una función por sí mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la derivada de esto? Bueno, recurrimos a la inversa, porque la inversa en este caso, ¿quién es? Coseno mismo. El coseno. Y el coseno sí sabemos cuánto es su derivada. Si f de i, si o sea, f a la menos 1 de i, la inversa de i es coseno de i, la derivada, ¿cuánto nos da? Menos seno. Menos seno de i. Y entonces ahora usamos la formulita de arriba. La derivada en x va a ser 1 sobre la derivada de la inversa, pero en un i que no es cualquier i, sino que es f de x. Entonces observa que acá la derivada de la inversa en f de x es menos el seno evaluada en arcoseno de x. Ahí es una fórmula horrible, estoy totalmente de acuerdo, pero observar que realizando estas operaciones sale relativamente rápido, pero llegar a que la derivada de arcoseno va a ser menos 1 sobre seno de arcoseno, digamos, sin usar esta fórmula, esto es súper complicado. Acá relativamente sale fácil porque justo la inversa es el coseno y eso sí sabemos derivar. Entonces no sabemos derivar el coseno, pero sí la inversa, entonces trabajamos a partir de la inversa. Quedaron un par ahí para hacer. 4. En particular les pide hacerlo con algunos números. Lo pueden hacer en general y después con los números si quieren. Y el 2, que ya hicimos el 3, pero bueno, pueden hacer el 2 ahora poniendo estos x para ver cuánto les da. Veamos el ejercicio 5 entonces. El 5 es derivar y trabaja con el signo de la derivada. ¿Se acuerdan qué representa el signo de la derivada? Si la función crece o decrece. Ahí va. Si el signo era positivo, teníamos que la función
crece en un retorno a ese punto, y cuando la función tiene signo negativo, decrece. Cuando es cero, en principio no sabemos qué pasa. Entonces, no sé. Hagamos este, por ejemplo. La derivada de logaritmo x al cuadrado más 1. Recordar lo que vimos la vez pasada. Lo mejor para este tipo de ejercicios es, primero, entender cuáles son las funciones elementales que hay a la vuelta. Y luego entender cuáles son las operaciones que están relacionadas a esas funciones elementales. Entonces ahí entender si es una suma, una resta, un producto, una composición, ok, y ver cuál regla tenemos que aplicar. Entonces, funciones elementales acá, ¿cuáles tenemos? El polinomio x al cuadrado más 1 Ahí va, y logaritmo de x. ahí va. Tenemos esta función elemental, tenemos esta función elemental. Por un lado, x al cuadrado más 1 y por otro lado, el logaritmo de x. ¿Y cómo están relacionadas? ¿Qué Son operaciones compuestas, ¿no? están O sea, compuestas? G, o sea, logaritmo compuesto con Ahí va, x al cuadrado más 1. eso. La relación es la composición. La relación o la operación, quizás. La operación es la composición. Entonces, por ejemplo, si queremos que f de x sea igual a g compuesta con h en x, ¿quién tiene que ser g y quién tiene que ser h? El logaritmo de x Es que y f para... el, Ajá. el logaritmo de x, ¿quién es, perdón? ¿Es g o h? ¿Qué? El logaritmo sería g. Ahí va. El logaritmo es lo último que aplicamos, entonces es lo que está más a la izquierda, y lo primero que aplicamos es h, que es el polinomio. Entonces, si es una composición, ¿cómo se llamaba la regla que nos permitía derivar una composición? La regla de la cadena. Ahí va. Regla de la cadena. ¿Y se acuerda que decía la regla de la cadena? O sea, ¿cómo es la derivada? Sí, ¿se acuerdan cómo era? Era g' por h más g por h'. Ahí va. Ojo que era g' compuesta con h, no era por, sino compuesta por h, y todo Ah, eso multiplicado por h'. Entonces tenemos h, tenemos g, fíjense que aparece la derivada de g y la derivada de h, que tenemos que derivar estas dos funciones elementales. ¿Cómo es la derivada de h? 2x. 2x, 2x. Y la derivada de g, 1 sobre x. le va 1 sobre x, la vimos hace un ratito. Y ahora tenemos que hacer la derivada de g compuesta con h. Entonces de acá y de acá necesitamos hacer g' compuesta con h en x. Que recuerden que esto por definición es g' evaluada en h de x. ¿Cuánto da eso? 1 sobre x cuadrado más 1. Ahí va. 1 sobre x al cuadrado más 1. Y ahí tenemos todo lo que aparece en la regla de cadena. Tenemos g compuesta h, que es esto, y tenemos h'. Finalmente es multiplicarlas nada más.
O sea que la derivada de f va a ser 2x, que es h', dividido x al cuadrado más 1. ¿Dudas hasta acá? Seguimos. Entonces, nos falta ver ahora el signo, porque era derivar y aparte ver el signo. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para ver el signo de esta función? Por ejemplo, que es un cociente de dos polinomios. Bueno, o es el cociente de dos funciones en general. Cuando es un cociente de dos funciones, ¿cómo hacemos? Bueno, los puntos críticos nos ayudan para ver dónde es cero, estoy de acuerdo. Pero hay algo particular igual que hay que tener en cuenta cuando tenemos un cociente de funciones. El denominador no puede ser cero. Sí, eso es importante, pero ahí no hay signo directamente. Lo que hay que tener en cuenta es que el signo de un cociente hay que usar regla del producto, ¿no? Menos por menos es más por menos menos. Entonces, el signo de toda la derivada en realidad no solo depende de una función, sino que depende de las dos, de los signos de las dos. Y la manera de depender es eso. Cuando las dos tienen el mismo signo va a ser positivo, y cuando tienen signos opuestos va a ser negativo. En este caso se simplifica un poco, porque ¿qué pasa con x al cuadrado más 1? Siempre positivo. Esto es positivo siempre. Entonces, si el denominador es positivo siempre, al final del día, el signo del cociente va a ser solamente el signo de esto, ¿no? Porque lo de abajo es más. Entonces, si lo de arriba es más, me queda más con más, signo es más. Y si lo de arriba es menos, como lo de abajo sigue siendo más, menos por más es menos. Entonces, el signo de todo el cociente termina siendo eso. Pero no siempre es el caso. Puede haber momentos donde el signo de esto varíe, y ahí hay que tener en cuenta eso. Cuándo cambia de signo, cuándo no. Ahora después buscamos un ejemplo de eso. Entonces, lo de arriba es positivo siempre, por lo tanto, el signo de la derivada es igual al signo del denominador, al numerador, al signo de 2x. Entonces, estudiemos el signo de 2x. Ahora sí podemos hallar cuándo vale 0. 2x. ¿Se acuerdan cómo era para hallar el signo de un polinomio? Lo hacemos por ahí. Entonces, el signo de un ¿Se acaban polinomio. las raíces? Ay, Está perdón. bien, está bien. En parte hay que hallar las raíces. Se hallan las Y ver raíces. si empieza positivo o negativo, ¿no? Ahí va. Si el coeficiente principal es positivo, ¿cómo arrancamos el tema del signo? Con positivo a la derecha, Ahí ¿no? va, eso. Eso mismo. Entonces, el signo de un polinomio es, se hallan las raíces del polinomio, imaginen que son estas líneas, y después arranca a la derecha con el mismo signo que tiene el coeficiente principal. Si es más, arranca con más, si es menos, arranca con menos. Y después va intercalando, siempre y cuando sean raíces simples. O sea que eso hay que verlo cuando se hallan las raíces. Si son raíces dobles, el signo no cambia. Por ejemplo, x al cuadrado tiene una raíz doble en 0, y ahí lo que pasa es que el signo es más de ambos lados. ¿No? Pero siempre que sean simples las raíces, sí va a cambiar el signo. Veamos eso en este caso. Tenemos ya las raíces de 2x. 2x es igual a 0. ¿Cuáles son las raíces?
Cero. Cero, ¿no? La única raíz es cero. Entonces esto, hacer algo así, tiene una raíz en cero, el coeficiente principal es positivo, arranca más y acá es menos. Entonces el signo del numerador es menos más y en cero cambia de signo. Y como lo que decíamos hoy, como el denominador tiene signo positivo, al final del día este también es el signo de la derivada. ¿Ya? Y eso quiere decir, a ver si es consistente con esto, que tiene que ser cuando crece o decrece la función, ¿no? Teníamos que era el logaritmo de x al cuadrado más 1, y estamos diciendo que cuando x es mayor a 0, la función crece, y cuando x es menor a 0, la función decrece. ¿Dudas de esto? Y yo me quedé una duda, ¿por qué no le habíamos hecho el signo de x2 más 1? Porque es positivo porque está bajo del 1, ¿no? Era por eso nomás. Es No, el denominador del... no es porque sea un determinador, sino porque x al cuadrado siempre es mayor o igual a 0, y si le sumas 1 es estrictamente mayor a 0. O Ah, sea, ok. le puedes hacer el signo si querés como un polinomio, Mm, pero es pero rápido por no eso. sabemos. Ok, bien. Ujú. Sí. Pero sí, no está de más, si quieren hacerlo, no está de más de justificar porque esto es cierto, ¿no? Pero es eso. X al cuadrado es mayor o igual a 0, y entonces x al cuadrado más 1 es mayor o igual a 1, en particular es mayor estricto a 0 siempre. Igual acá lo que pasa es que no tiene raíces, ¿no? Se puede ver así, porque x al cuadrado más 1 igual a 0, x al cuadrado igual menos 1, no hay ningún x real que cumpla esto, entonces no tiene raíces, y como el coeficiente principal es positivo, es siempre positivo. O sea, en ningún momento cambia de signo. Y eso tiene que ver que recuerdan que cuando sumamos 1 es levantar la gráfica. Entonces, x al cuadrado es así, y sí tiene una raíz, pero x al cuadrado más 1 es así. ¿No? Esta distancia es 1, y nunca corta el eje x, o sea, no tiene raíz. Siempre tiene el mismo signo. ¿Más dudas de esto? Vamos a hacer otro ejercicio ahora de esto, pero de este ejercicio en particular hay más dudas. Sí, yo tengo una duda con este ejercicio, profe. Dale. Con esto respecto al signo de la derivada. La derivada menor que cero existe porque el logaritmo no, no puede ser negativo. Estoy de acuerdo, pero ojo que la función no es logaritmo, ¿no? La función es logaritmo de x al cuadrado más 1. Y lo que decimos, esto nunca es negativo. O sea, le decimos la derivada a esta función. El signo es de esta función. Y acá lo que va a pasar es lo siguiente. Pero por eso el signo de la derivada es siempre positivo. No, No, a ver, bueno, vamos a hacer. O sea, lo que acabamos de hallar es que de 0 a la izquierda es negativo. Ahí hagamos el gráfico de esto. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacer así. Después uno más grande acá. Y acá vamos a dibujar lo que está primero, que es x al cuadrado más 1, que era algo así.
asimétrico. Esto es x al cuadrado más 1, que es lo que estamos metiendo dentro del logaritmo. En particular, fijarse que siempre es mayor o igual a 0. Entonces el logaritmo es mayor a 1. ¿Ya? Eso quiere decir que el gráfico va a estar por acá. Porque el logaritmo de 1 vale 0 y si es algo más grande que 1 está más arriba de 0. Entonces en 0, digamos, cuando x vale 0, nos queda el logaritmo de 1 y eso es 0. A medida que aumentamos x al cuadrado más 1 es cada vez más grande. Entonces el logaritmo de algo cada vez más grande es cada vez más grande. Hay que ver cómo crece acá. Obviamente no hace oscilaciones, pero hay que ver si crece más como logaritmo o como x al cuadrado. Y cuando nos movemos a números negativos, x al cuadrado lo hace positivo, entonces esto vuelve a ser otra vez mayor a 1. Y mientras más nos movemos a los negativos, esto es cada vez más grande, ¿no? Por ejemplo, cuando x vale menos 1, esto es 2. Cuando x vale menos 10, esto es 101. Cuando x vale menos 1000, esto es 1.000.001. Entonces, a medida que el x es cada vez más negativo, x al cuadrado más 1 es cada vez más grande y el logaritmo también. Entonces, de este lado va a quedar algo así. Entonces, acá la función es decreciente, signo de la derivada negativo, y acá la función es creciente, signo de la derivada positivo. Y acá vale 0, fue lo que vimos. De vuelta, esto es un bosquejo porque hay que entender quién gana acá. Quién gana en el sentido de si crece más así o crece más así. Si quieren lo vemos para tener aquí en el gráfico. Pero lo que está pasando es eso, es que x al cuadrado más 1 siempre es positivo. Entonces lo puedes definir para todo x. ¿Sí? ¿Se ve eso? Logaritmo de x al cuadrado más 1. Crece más como un logaritmo al final, ¿tá? Pero crece de ambos lados. Crece, digamos, cuando nos movemos a un lado de otro. Si tenemos el tema de signo, en realidad acá está decreciendo, porque a medida que nos movemos a la derecha va cada vez más abajo. Acá hay un punto crítico, que ahora después hablamos de eso, y después empieza a crecer de vuelta. Y eso fue lo que hallamos ahora con el tema de la derivada. Es este comportamiento, que acá venía bajando, acá llega un momento donde no baja ni sube y después empieza a subir de vuelta. Vamos a corregir entonces este dibujo. En realidad hace algo así. ¿Más dudas sobre esto? Hagamos otro ejercicio de estos entonces. Después podemos hacer. Hagamos este. De vuelta el objetivo es hallar su derivada y el signo de la derivada. Entonces, lo mismo que hoy. Primero intentemos detectar cuáles son las funciones elementales que están en juego y luego entender cuáles son las operaciones que vinculan esas funciones elementales. Funciones elementales, ¿cuáles son acá? Exponencial y trigonométrica. Ahí va, exponencial y trigonométrica. ¿Y la operación que las vincula? Composición. No, en este caso no es una No, composición. multiplicación, perdón. Ahí va, es un producto. Entonces, la operación es el producto de la operación
es el producto. ¿Se acuerdan cómo era la regla para derivar un producto? Ahora sí es el que dijo hoy lo había dicho mal. El de G' por F Ahí va. más G por F'. Entonces, f' de x es la derivada de g por h, y eso es g' en x por h de x más g de x por h'. Recuerden, cuando es un producto, no importa quién llame g y a quién llame h, como tienen que derivar una y multiplicar la otra sin derivar, y después hacer la misma pero al revés, entonces no importa quién es quién. Supongamos que acá g es la exponencial y h es el coseno. Entonces, si g es la exponencial, su derivada, ¿cuál es? La misma exponencial. Es la exponencial, y si h es el coseno, la derivada, ¿quién es? Menos seno. Menos n. Entonces ahora realizamos esta operación que está acá arriba. F' va a ser g', que es de vuelta a la exponencial, por h, que es coseno, más g, que es la exponencial, por h', que es menos n. Entonces simplificamos un poco, e a la x, coseno de x, más y menos, menos e a la x, seno de x, y ahora observamos que hay un e a la x multiplicando ambas partes, entonces lo podemos sacar de factor común, e a la x por coseno de x menos seno de x. O sea que esta es la derivada. Ahora tenemos que estudiar el signo de la derivada y nuevamente nos quedó un producto. Bueno, hoy nos había quedado un cociente, pero la regla de signos es la misma. Más por más es más, menos por menos es más, y después signos cambiados me da menos. Entonces, ¿cómo hacemos acá para ver el signo de esto? Ya la X es siempre positivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Observar que e a la x, e a la x siempre es mayor que 0. ¿Y eso qué implica? Y entonces, o sea, todo el signo es el positivo, ¿no? Ah, no. No necesariamente. Va a ser el signo del otro término. Ahí va, lo que implica que el signo de la derivada va a ser el signo de esta recta nada más. Entonces el signo de f' de x es igual al signo de coseno de x menos seno de x. Y acá le hago una consulta. Supongamos que acá en vez de e a la x había un menos e a la x, y entonces acá es menos e a la x y esto es negativo. ¿Qué se puede afirmar ahí? ¿Es cierto ahí que el signo de f' es igual al signo de esto? ¿O no será más cierto? ¿O no se podrá decir nada? Que va a O ser el sea, opuesto al signo. Eso, va a ser el opuesto, ¿no? Porque regla de los signos, si yo ya sé que uno de los términos siempre es negativo, y entonces el otro o es negativo también, y el signo me da positivo, y entonces es el opuesto al que yo sé que es negativo, o el signo del otro es positivo, pero como el mío es negativo, cuando multiplico me da negativo y me da igual. Entonces siempre es el opuesto al otro. Entonces, si yo sé que uno es negativo, el signo, el signo del producto en particular va a ser el opuesto al signo del otro, y si sé que uno es positivo, va a ser el mismo. Entonces ahora tenemos que estudiar el signo de esta función.
¿Cómo podemos hacer acá? Es un poco más complicado de antes, ¿no? Haciendo un poco los gráficos. O sea, cada 2 pi cambia el signo, ¿no? En realidad creo que cambia más rápido el signo. Vamos a verlo ahora. Estas rayitas son pi sobre 2. O sea, son intervalos de pi sobre 2. Entonces, el coseno, por ejemplo, sabemos que arranca en 1, en pi sobre 2 vale 0, en pi vale menos 1, así sigue. Ahí era simétrico. Opa. Entonces, esto es el coseno. Y en cambio el seno, acá vale 0 y acá vale 1. Entonces, es algo así, ¿no? Viene por acá. Y acá va a ser algo así. O sea, queda como igual pero desfasado, ¿no? Entonces, esto es el seno de x. Y estamos haciendo el coseno menos el seno. Entonces, fijarse que eso va a ser positivo cuando lo verde está arriba de lo rojo y va a ser negativo cuando lo rojo está arriba de lo verde. Entonces, por ejemplo, desde acá hasta acá va a ser positivo. Desde acá hasta por acá va a ser positivo. De acá por acá va a ser positivo. Pero después, entre acá y acá va a ser negativo. Entre acá y acá va a ser negativo. Y así sigue, ¿no? O sea, va alternando. O sea, se puede investigar cada cuánto va alternando esto. Bueno, sabemos si cuando cambia el signo, ¿no? Porque fijarse que cambia de signo cuando se cruzan. Para ambos lados. Y cuando se cruzan, ¿qué Pi, quiere? pi sobre 4, ¿no era? Ahí Cuando va. vale lo mismo que pi sobre 4. Observar que cambia de signo cuando el coseno de x es igual al seno de x, porque eso quiere decir que se cruzan. Y ya sabemos que eso ocurre en varios, o sea, pi sobre 4 es 1, pi sobre 4 más 2k pi, recuerda que siempre está el 2k pi por dar vueltas, y después estaba el otro que era de otro lado, ¿no? ¿Se acuerdan que esto era el círculo que era círculo? Digamos algo así, por acá, que es pi sobre 4. El seno y el coseno son iguales, pero por acá abajo también. O sea, son los dos negativos y valen lo mismo, porque esta distancia es igual a esto. Y acá abajo es pi sobre 4 más pi, porque es media vuelta. Entonces pi sobre 4 más pi sobre 4 más 4pi sobre 4. Entonces es 5pi sobre 4. El otro ángulo que nos sirve es 5pi sobre 4. Entonces puede ser de esta forma, puede ser 5pi sobre 4 más 2kpi. Ahí es cuando cambia de signo. Entonces podemos pararlo en un lugar donde sepamos que es positivo, por ejemplo, y a partir de que nos movemos, alterna. Negativo, positivo, positivo, positivo. En particular en 0 es positivo.
en x igual 0 es positivo. El próximo lugar de cambio es pi sobre 4. El próximo lugar de cambio va a ser 5pi sobre 4 más 2kpi. Y así va cambiando. Este valor de acá, este es pi sobre 4. Y este de acá abajo es 5pi sobre 4 más 2pi. No, perdón, 5pi sobre 4 directamente. Y por acá arriba, cuando cambie el signo de vuelta, va a estar pi sobre 4 más 2pi. Y una vuelta completa porque llegó al mismo escenario. Y así sigue. Este era un poco más complicado por la trigonométrica, pero la idea era un poco la misma. Tenemos el 0 por acá. Vamos a tener, vamos a hacer, sí, pi sobre 4, 3pi sobre 4, pi sobre 4 más 2pi, 3pi sobre 4 y así sigue. Ahora le pongo los numeritos. Tenemos pi sobre 4. Dije 3, pero era 5, ¿no? Era 5pi sobre 4. Esto es una vuelta completa, pi sobre 4 más 2pi. Otra vuelta completa, pero a partir de este. 5pi sobre 4 más 2pi. Y acá para atrás, menos pi sobre 4, menos 5pi sobre 4. Menos pi sobre 4, menos 2pi, menos 5pi sobre 4, menos 2pi. Y así seguimos. Y ya dijimos que acá es positivo. Entonces acá es más, acá es más, acá es más, acá es más, acá es más. Y después al tabla. Menos, 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 menos. Y eso se repite infinitas veces, ¿no? Cada vez que saltea en un intervalo de longitud 1, porque nos queda 5pi sobre 4 menos pi sobre 4. 1 no, pi. Cada vez que se mueven pi, van cambiando de signo. Y entonces, ¿se imaginan cómo es la gráfica de la función? Es una exponencial multiplicado por algo, por un coseno, y vimos que el signo de la derivada, acá quedó un menos, que quedó mal, como decimos el ejemplo, el signo de la derivada es el signo de coseno menos seno, y el signo de coseno menos seno es algo así. Ahí gana el coseno, ¿no? Oh, ¿En qué sentido gana el coseno? y que va a ser periódica la a Bueno, la X, periódica no. porque Está bien la confusión. Yo pensé lo mismo cuando estaba hablando, pero yo me di cuenta que no. Porque esto es el signo de la derivada, nos dice cuándo crece o decrece la derivada. Pero no es el valor de la función. Periódica quiere decir que la función vuelve al mismo lugar. Eso es distinto ah, porque la ok. función crezca y decrezca. Pero si el signo de la derivada es así, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿qué podemos afirmar a partir de que el signo de la derivada sea así? Que oscila, ¿no? Que la gráfica va a subir, bajar, subir, bajar. O sea, va a tener momentos donde crece y decrece, crece, decrece. Lo que pasa con esta gráfica en particular es que la exponencial se acuerdan que le gana todo, básicamente, en crecimiento. Entonces, es como una exponencial, esta sería la exponencial, pero en realidad el término este de coseno le hace que oscile, entonces en realidad va a ser algo así como, va como creciendo, pero va oscilando. Tiene momentos donde sube, momentos donde baja, momentos donde sube, momentos donde baja. Y acá es lo mismo. Va a ser muy Pero, parecido, ¿vale? o sea, razonando, Sí. los intervalos donde crece y decrece son más o menos lo mismo. Porque es pi sobre 4, 5pi sobre 4 y después más 2pi más 2pi. Entonces, por eso dije periódica, pero no sé, ahora viendo la gráfica que hiciste, de repente. Claro, Porque por si eso. eso se va para arriba, si lo que dibujaste se va para arriba, no se mantendría eh, esa regularidad, o sí. Sí, sí, se mantiene, sí. Por eso, esto es el signo de la derivada, no es el signo de la función.
Si fuese el signo de la función, sí tiene toda la pinta de ser algo periódico, pero esto es el signo de la derivada, que dice que tenés esos intervalos, crece o decrece. Y eso pasa. Fíjate acá, la función crece, y acá decrece. Acá crece, y acá decrece. Acá crece, acá decrece. Acá crece, y acá decrece. Globalmente va subiendo. ¿No? Porque eso es porque en los momentos que crece, crece más rápido que los momentos que decrece. Pero va creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo, creciendo y decreciendo. Eso es lo que me dice la derivada, el signo de la derivada. Me dice que la función crece y decrece, pero no me dice cuánto crece o decrece. Entonces vos sabés que sube y baja, pero puede pasar que en los momentos que sube, sube más cantidad que después lo que baja. Entonces en realidad va subiendo, por más que tiene intervalos donde va bajando. Entonces, pensalo así, pensalo que vos querés llegar, estás en un lugar y querés llegar 1 kilómetro más adelante y vos haces 2 cuadras y volvés una para atrás. Haces 2 cuadras para adelante y una para atrás. Haces 2 cuadras para adelante y una para atrás. Entonces, en el global estás avanzando, porque avanzás 2 para adelante y una para atrás. Pero tenés momentos que vas para adelante y momentos que vas para atrás. Pero al final del día siempre estás yendo hacia adelante igual. ¿Sí se entiende? O sea, como que lo que pasa a largo plazo en realidad no te lo está diciendo el signo de la derivada, porque el signo de la derivada es algo local. ¿Te acuerdas que era el límite cuando h tiende a cero? Entonces lo que te dice es, bueno, cerca de este punto vos estás bajando, pero no te des información de si antes subiste mucho. O sea, vos sabés que cerca del punto estás bajando, pero puede ser que antes subiste mucho, y entonces aunque bajaste, no llegaste a contrarrestar lo que subiste. El ejemplo que te decía caminando, si vos avanzás 2 cuadras adelante y volvés una hacia atrás, sí, estás retrocediendo. Pero como avanzaste 2, no volviste al mismo punto. Seguís más adelante donde partiste. Es que estoy pensando así, Sí. avanzás, avanzás, volvés. ¿Sabés por dónde la pensé? Porque en la fórmula coseno periódicamente vale cero. Entonces la fórmula periódicamente vale cero. A ver, bueno, ahí tenés un buen punto. Eso no lo había pensado, ahí tenés un buen punto. O sea, es percepción, no es que tenga No, no, idea, ¿no? no, no, está bien eso, está bien lo que decís, está bien. En realidad no es así el dibujo. Muy bueno. Buenazo que insististe porque algo de razón tenés. Te digo por qué algo. Es cierto que va a haber puntos donde hace cero. Acá no sé. Va a haber puntos donde hace cero, pero igual va creciendo. Ahora hacemos el gráfico en GeoGebra para comenzarnos. Estoy de acuerdo de eso. Tenés un muy buen punto ahí. Hay momentos donde el coseno vale cero y ahí no importa lo que sea la exponencial, cero por algo, cero. Bien. El gráfico va a ser algo así. Sube, baja. Tiene algunos puntos donde vale cero. De todos modos, no termina de ser periódica porque no es que se repite el mismo patrón, ¿no? Si bien vuelve a cero varias veces, cada vez más arriba. Y eso sí tiene una explicación un poco más gráfica porque, no sé, cero va a valer en pi sobre 2, por ejemplo, y después va a valer cero en 3 pi sobre 2, pero los x que están acá son más grandes que están acá. Entonces, e a la x acá tiene que ser más grande que e a la x acá. Y lo mismo acá, ¿no? Mientras más te vas moviendo, e a la x te da más grande. Después vuelve a cero. ¿No? Está buenazo que insististe porque sí, tenías razón en ese punto. GeoGebra, a ver si lo vemos. Es e a la x por coseno de x. Vieron que se va alejando cada vez más. Ahí ya no se ve nada. Pero si bien sí tiene puntos donde vale cero, ya después empieza a ir cada vez más arriba, ya acá ya no se ve ni dónde está. O sea, no se ve ni dónde está el máximo ya. Y después esto sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cada vez más alto, digamos. Y eso justamente porque la exponencial cada vez es más grande. ¿No? Pero tiene O sea, todavía. en cada vuelta, o sea, las primeras vueltas son más bajas que las próximas vueltas, digamos. Cada vez que Exacto, vas más a la derecha, vas cada vez más arriba. eso. Porque el x es cada vez más grande y la exponencial es cada vez más grande. Lo mismo pasa para acá. A los negativos, mientras más negativos sean, más chiquita va a ser la vuelta. Ah. Porque ahí el x es más chiquito. Entonces es como una mezcla de los dos, ¿no? Por un lado tenés la exponencial que hace que cuando vos aumentás x sea cada vez más grande a donde llegas, pero por otro lado tenés el tema del coseno que lo hace volver a cero y cambiar el signo ahí. Y lo que hicimos con la derivada es encontrar los puntos donde es positiva, o sea, donde cambia el signo.
Por ejemplo, el primero que vimos es pi sobre 4. Vieron que ahí venía creciendo la función y en pi sobre 4, pues acá venía siendo positiva, venía subiendo, o sea, signo de la derivada positiva. En pi sobre 4 la derivada vale 0 y en adelante es negativo. ¿Hasta cuándo? Hasta 5 pi sobre 4, donde empieza a ser positiva de vuelta. En ese punto venía bajando la función, eso quiere decir derivada negativa, y de repente empieza a ser derivada positiva. Puedo verlo acá. X igual 5 pi sobre 4. El color no ayuda mucho. Vieron que es el punto donde, o sea, el QS justamente es donde está acá abajo, donde da la vuelta. El próximo punto es el que decíamos, va a ser pi sobre 4 más 2pi. Porque es pi sobre 4 más dar una vuelta, o sea que en este punto R es el próximo punto donde va a dar la vuelta, que es lo que estábamos tratando de ver que no era tan fácil porque ya está muy arriba. Okay, vamos subiendo, ya estamos en 300 y todavía no dio la vuelta. Pero por acá se está acercando, ahí está la vuelta. Pongamos otra recta, x igual pi sobre 4 más 2pi. Lo que tiene que pasar es que justo pase por el vértice acá. Justo donde da la vuelta, o sea, justo no es coincidencia, sino que es la cuenta que hicimos. Donde da la vuelta es en pi sobre 4 más 2pi, que es el próximo lugar donde la derivada cambia de signo. Esta es una Y función bien. sacame, Dale. sacame otra duda. Ese comportamiento entonces no se llama periódico, sino que se llama oscilante, digamos. Sí, oscilante, si querés, sí. Porque El periódicos que. periódico es Dale. el mismo, es la misma imagen. Tendría que ser siempre, o sea, Claro, todas las vueltas de es decir, contenidas en la misma iguales. imagen. Exacto. El ejemplo Eh, canónico es eh, el seno o el coseno. ah, Porque, o sea, la definición de periódico es eso que vos decís. La definición formal es una función f de un dominio en los reales, es periódica, de periodo tau, por ejemplo, si f de x más un múltiplo de tau es igual a f de x, y esto es para todo x en el dominio y para todo k entero, positivo o negativo. Pero lo que estás diciendo es, si querés sacarle k por un segundo, que si te moves tau unidades, y entonces volvés al mismo lugar que x. Pero eso para todo x. Acá, por ejemplo, lo que pasa es que en el 0, si te moves pi, siempre vale 0 por el coseno. Pero si te moviste algo distinto de pi, ¿no? Este comportamiento de que cada vez más arriba, vos estás acá, le sumás pi, y la imagen no es la misma. La imagen está más arriba. claro. Entonces no se cumple esto. Pero está bien la pregunta. Ahí lo que decimos, si querés decir que es oscilante, eso sí es cierto, la función oscila y tiene que ver con esto de que la derivada cambia de signo infinitas veces. No es periódica porque no volvés al mismo punto siempre. Hay veces que volvés a 0, sí, pasás infinitas veces por 0, pero después te alejas cada vez más. Entonces no es un comportamiento que es, digamos, cíclico, periódico cíclico, que cada tanto tiempo volvés por el mismo lugar. Ok, No por esto. entendí. Pues, pero bien por la existencia, porque tenía el tema del 0, sí, el coseno. Entonces, la que viene nos queda un poco ver esta interpretación física, que hay unos ejercicios de hallar velocidades y hallar aceleraciones, y primitiva, que está bueno eso. Y luego hay un poco de mínimos y máximos, que por lo que tengo entendido, Laro lo hay un poco en teoría. Y que es un máximo, que es un mínimo, los puntos críticos, todo eso. Así que creo que viene terminamos con eso y seguramente ya arranquemos con Taylor. Bien. Bueno, ¿más dudas que tengan?
vemos el lunes entonces, ¿sí? Pasen bien, buen fin de. Gracias. Chao. Buenas noches.